Saludos a todos los compañeros que nos están acompañando en esta charla y en este evento de puericultura, que es realmente bastante útil, pues están tocando temas de amplia necesidad y del diario vivir de nosotros los pediatras, y espero que sea de muchísima utilidad para todos. Hoy vamos a hablar de enuresis monosintomática. Eh, Deseo que sea de provecho para todos ustedes. Dos, uno. Bueno, como les había mencionado, hoy vamos a hablar sobre enuresis monosintomática. Es el módulo, corresponde al módulo 27 del curso de puericultura en un enfoque multidisciplinario. Yo soy la doctora Sara Fernández, yo soy nefróloga pediatra y trabajo en el Hospital Nacional de Niños en Costa Rica. Para empezar, quiero que veamos algunos casos que son muy posiblemente situaciones que a ustedes se les presenta día a día en su consulta y para que vean que realmente es bastante frecuente esta patología. Primero tenemos una niña de 10 años y 9 meses que es paciente de la consulta de nosotros de nefrología. Nosotros la seguimos porque la niña tiene una hipoplasia renal derecha, o sea, nació con un riñón más pequeño, pero su función es totalmente normal. Lo que nosotros hacemos en este caso, solo para mencionarlo rápidamente, les damos seguimiento unos años para ver que el riñón contralateral crezca y se desarrolle y funcione normal. En una de las consultas, ya a esta edad de 10 años, la mamá nos manifiesta su preocupación porque la niña se sigue orinando en la cama. Cuando se hace una historia clínica amplia, enfocada en la enuresis, o pensando en la enuresis como su posible diagnóstico, nos encontramos algunos factores importantes. Uno, que la menor controla esfínteres de día, pero no lo logra en la noche, que tiene una conducta que es retenedora, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que aguanta las ganas de orinar. Tiene un sueño muy profundo, que no logra despertarse. Y la niña suele roncar durante la noche. Tiene antecedentes familiares también de un tío paterno que se orinó hasta los 16 años. Todos estos antecedentes son importantes y los menciono porque más adelante con la charla vamos a ir viendo la importancia que tiene cada uno de ellos. En el segundo caso, es un niño de 9 años y 7 meses que también es paciente de la consulta de nefrología. Ahí lo vemos porque tiene un antecedente de una hematuria familiar. El niño tiene su hematuria totalmente asintomático y con una función renal normal, y la mamá es portadora de Alport. Sin embargo, también la mamá manifiesta a la edad de 9 años que le preocupa que el niño se siga orinando en la cama. Otra vez, haciendo una historia clínica enfocada en lo que es el diagnóstico de enuresis, encontramos que no logra despertarse en la noche. La mamá es muy incisiva en el hecho de que es un niño que una vez que se duerme no hay forma de levantarlo. Y otro antecedente importante es que sí, también la mamá se orinó hasta los 16 años y tiene un tío materno que tiene 20 años, el cual todavía presenta accidentes en algunas ocasiones. Entonces, es importante que recordemos estos casos clínicos conforme vamos a ir desarrollando la charla para que ustedes vean la importancia que tiene. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poquito de la historia, nada más mencionar algo en relación a la enuresis, la definición, algunas generalidades que son importantes de recordar, cuál es la fisiopatología, el diagnóstico y el manejo que se propone hoy en día para la enuresis. Para empezar con la historia, revisando la literatura se encuentran reportes sobre enuresis o que hablan principalmente, tal vez el concepto como tal no se describía en épocas tan anteriores, pero sí se hacían descripciones de niños que se orinaban en la cama, y hay escritos desde 1000 años antes de Cristo, en donde se hablaban reportes de los médicos de la corte o médicos de inclusive de faraones y de otras grandes culturas en donde los niños se orinaban en la cama. Es hasta el año 1998 cuando el Comité Internacional de Cirugía estandariza la definición. Y para que entendamos un poquito dónde viene la definición, enuresis es una palabra que viene del griego enorum, que significa vaciar vejiga. Aquí me encontré unas pinturas bastante ilustrativas. Esta primera es una pintura de hace bastante tiempo que hace alusión al Medio Oriente, en donde aquí el médico lo que estaba tratando, perdón, de describir en esta pintura era un tratamiento que se utilizaba para la enuresis en ese momento, y lo que se utilizaba era eh, cresta de gallo que se colocaba molida debajo de la cama del menor.
para que no se orinara. En la del centro es un recuadro en donde a los niños se les vestía, eso es en la época de los reyes de Francia, en donde se les vestía como payasos y se les hacía desfilar por la calle, se les ridiculizaba porque se consideraba que el niño que se orinaba en la calle, en la cama lo hacía porque era una conducta aprendida inadecuada. Entonces lo hacían de esa forma, como tratar de cambiar esa conducta en el menor para que dejara de orinarse. Y en la última se ve un menor con un médico cirujano que le está haciendo un procedimiento en la vía urinaria. Si se observa más abajo, hay otra persona con un platillo recogiendo unos orines. Esa pintura lo que hace alusión era un tratamiento que se hacía en esa época, que era como un cerclaje de la uretra para que el niño no se orinara. Eran técnicas bastante, digámoslo así, arcaicas, pero es una forma de dar a entender que es una problemática que viene ya desde hace mucho tiempo atrás. ¿Cómo vamos a definir enuresis? Es importante porque no todo niño que se orina en forma accidental podemos definirlo como enurético. Tiene que tener un patrón reiterativo. Se dice que tiene que haber una fuga involuntaria de orina por lo menos 2 veces por semana. Algunos autores refieren que con una vez al mes, pero lo que sí son concluyentes es que tiene que ser por lo menos en 3 meses consecutivos en niños que quieren, quienes según la edad ya deberían de tener control de los esfínteres y en ausencia de malformaciones congénitas o defectos del sistema nervioso central. Entonces, ¿a qué edad los niños ya deberían de estar controlando los esfínteres? En el caso de las niñas, nosotros esperamos que a los 5 años y los varones a los 6. Hoy en día podemos ver que los niños alcanzan un control a etapas más tempranas, pero es importante tener presente estas edades porque muchas veces se refieren pacientes, varones a los 4 años, por ejemplo, que todavía se orinan en la cama a tratar por enuresis y esa no es una edad en la que se va a empezar el tratamiento. Después de los 6 años ya se considera por definición que sí, el niño es enurético y se puede iniciar alguna terapia. ¿Cómo la clasificamos? Según los síntomas, la vamos a clasificar en monosintomática, que es la más frecuente de todas, hasta un 90% de las veces. Es de la que estamos hablando hoy en día. ¿Por qué se llama monosintomática? Porque no se asocia nada más, no se relaciona con otros síntomas urinarios. Es el niño que se orina específicamente en la noche cuando se acuesta a dormir. No hay síntomas de otro tipo de enfermedad. La que es no monosintomática usualmente tiene síntomas urinarios bajos. Son niños que tienen urgencia, tienen tenesmo, tienen fugas involuntarias de orina durante el día. La mamá puede manifestar que el niño a veces viene de la escuela y ya viene orinado, que huele a orines, que la ropa siempre está húmeda. Eso es una enuresis no monosintomática, esa es menos frecuente. La clasificación según la presentación, la primaria es la más frecuente, un 80% de los casos. Se define primaria aquella enuresis que el niño nunca ha logrado controlar los esfínteres desde pequeño, el niño se sigue orinando, nunca ha tenido un periodo mínimo de 6 meses seco. Y la secundaria es el niño que por lo menos ha tenido un periodo de 6 meses seco sin orinarse y por alguna condición empezó a orinarse nuevamente en la cama. En cuanto a algunas generalidades importantes de conocer sobre la enuresis, ¿a quién afecta? Bueno, pues afecta, es una patología bastante frecuente, de consulta muy frecuente en pediatría. Algunos reportan hasta un 15%, pero la mayoría de un 5 o un 10% en niños mayores de 7 años y de un 1 o un 2% en adolescentes. Afecta principalmente a los varones, con una relación de 1.5 a 2 veces más que a las mujeres y tiene una incidencia familiar importante. Se dice que tiene una penetrancia autosómica dominante. Sin embargo, no se ha logrado encontrar un gen que describa que tiene una relación directa con la enuresis, pero sí hay una relación con los familiares. Se dice que si uno de los padres se orinaba, de un 40 a un 44% de algunos de los niños se va a orinar. Y si ambos padres se orinaban, hasta un 77% de probabilidad de que alguno de los hijos se llegue a orinar. Y si hay algún otro familiar, hasta un 15%. Se reporta una incidencia de cerca de 50 niños enuréticos por cada 100,000. En cuanto a su pronóstico, realmente es una patología que es bastante benigna, tiene una cura espontánea. Si no hacemos absolutamente nada, ella por sí solita se cura de un 10 a un 15% cada año después de los 7 años.
Se asocia con algunas comorbilidades. Tiene mucha relación con pacientes que tienen obstrucción de la vía aérea en la noche, pacientes que tienen apneas durante el sueño y con la obesidad. No directamente la obesidad se relaciona con enuresis, pero sí la obesidad se relaciona con problemas de vía aérea obstructiva en la noche o los periodos de apnea nocturna e hiperreactividad de la vía urinaria. Y la prevalencia en adultos se dice que de un 1 a un 2% de los niños que tenían accidentes diarios y que eran de muy difícil manejo pueden seguir orinándose en la etapa adulta o pueden tener accidentes en algún momento, ya siendo adultos. Es importante que recordemos un poquito la fisiopatología de la micción para poder ir entendiendo qué es lo que ocurre con estos niños. Recordemos que la vía urinaria está inervada por dos sistemas. Lo que es la fase de continencia o la fase de llenado está dada principalmente por el sistema nervioso simpático y la fase o el proceso de micción, que es el vaciamiento de la vejiga por el sistema parasimpático. Aquí podemos ver que durante la fase de llenado se produce una serie de estímulos de receptores que se encuentran en la pared del músculo detrusor. Esto, por medio de unas vías sensitivas, desencadena un estímulo que asciende por S2 y S4 hasta el centro pontino de la micción, lo que va a generar la consecuente contracción del músculo detrusor. Pero al mismo tiempo se genera una respuesta parasimpática por los nervios pudendos que van a provocar relajación del esfínter ureteral externo y el proceso de la micción. Entonces, entendiendo un poquito la fisiopatología, vamos a tratar de describir cuáles son las teorías o los mecanismos más descritos en el proceso de la enuresis. Se dice que una de las razones por las que el niño es enurético es porque hay una alta producción de orina en la noche. Se cree que hay una secreción asincrónica de la hormona antidiurética. Recordemos un poquito qué era la hormona antidiurética. Es la hormona que conocemos también como vasopresina. Es la que se produce a nivel del hipotálamo y nos ayuda a concentrar la orina. ¿Por qué esta se debe producir en la noche? Porque es una etapa en donde no estamos ingiriendo líquido, entonces debe haber una mayor producción de hormona antidiurética para que el riñón tenga la capacidad de concentrar esa orina y no deshidratarnos. Hay un incremento, lo que se observa en estos niños es que posiblemente la hormona antidiurética no se secreta en las horas que debería de secretarse, por eso se habla de una secreción asincrónica. No es que es déficit, eso es diferente. Es una secreción en una hora diferente, o más tardío o más temprano de lo que debería de ser. ¿Qué es lo que se observa? Que hay un incremento de orina durante la noche, lo que lleva a un aumento de su capacidad vesical. Se dice que hay mayor producción de orina en la noche o poliuria nocturna cuando se produce un volumen urinario mayor al 130% de la capacidad vesical del niño. Lo que pasa con esta teoría, que podría ser muy aceptada, es que no todos los niños son poliúricos, que también hay niños que son poliúricos y no son enuréticos. Por ejemplo, digamos, pueden haber pacientes que durante el día tienen orinas frecuentes o abundantes, pero no se orinan en la noche. Y tampoco explica por qué los niños no se despiertan en la noche. Entonces, hay que estudiar un poco más el estado de alerta. El niño que es enurético usualmente es una descripción, observación universal por parte de los padres, es que tiene un sueño muy profundo y no logra despertarse, que aunque él sienta las ganas de orinar, no logra despertarse, no llega a estar en un estado de alerta. ¿Qué es lo que se ha visto en estos casos? Que son niños que tienen electroencefalogramas normales, no hay ninguna disfunción de su estructura del sueño, pero sí que se relaciona a sueños profundos que no llegan a poder tener un estado de alerta. Son niños que se orinan en cualquier etapa del sueño, pero es más frecuente verlo en lo que es la etapa no REM. La tercera teoría propuesta es porque hay una vejiga hiperreactiva nocturna, que era lo que hablábamos un poquito del músculo detrusor. Hay una hiperreactividad de este músculo durante la noche. ¿Qué es lo que se ha observado en estos pacientes, los enuréticos? Que se orinan no porque la vejiga esté llena, sino porque hay una mayor hiperreactividad del músculo detrusor.
Los enuréticos, que son no poliúricos, tienen volúmenes urinarios menores. No es que la vejiga esté más pequeña, sino que simplemente por esta hiperreactividad del músculo detrusor se contrae o se vacía a una etapa más temprana, sin llegar a llenarse. Y eso ocasiona la enuresis. Entonces, se dice que tanto la distensión vesical como esta contracción del detrusor son fuertes estímulos de hiperreactividad nocturna. Entonces, tenemos una vejiga que está contrayéndose a volúmenes más pequeños en etapas nocturnas, que es cuando más bien deberíamos tener una mayor capacidad para no orinarse. La tercera teoría es una alta excitación nocturna. Este, esto lo que nos dice es que, perdón, esta ya es la cuarta. Una alta excitación nocturna, lo que nos dice es que hay que tomar en cuenta factores que intervienen en el estado de sueño del niño. Se habla de aquellos niños que no logran tener una higiene de salud mental. ¿A qué se refiere esto? Hoy en día tenemos niños que se viven conectados a juegos de video, a celulares, a redes sociales a altas horas de la noche. No logran tener sus 8 o 10 horas recomendables de descanso. Cursan un estado hiperreactivo porque no se desconectan a una etapa previa antes de dormir, entonces mantienen una excitación nocturna importante. Esto se relaciona mucho con el proceso de enuresis. También lo que son factores del desarrollo. Niños que tienen déficit atencional o algún problema de aprendizaje puede tener una relación con la enuresis. Problemas familiares, distrés de los padres, aquellas familias en donde hay muchas discusiones entre los familiares, que no hay buenas relaciones, causan situaciones angustiantes de alta excitación nocturna en los niños. Y otro de los factores más importantes es la culpabilidad. Muchas veces tendemos a culpar al niño porque se orina. Es importante entender que el niño no es consciente de lo que le está pasando. El niño no se entera de este proceso, es totalmente involuntario a él, pero sí le genera estrés porque lo comprende que él se está orinando en la noche, él no lo puede controlar y sus papás le recriminan. Hay un grado de culpabilidad y esto le genera más excitación y angustia nocturna y se convierte en un ciclo vicioso. También el estreñimiento es importantísimo porque el niño que es estreñido provoca una mayor hiperreactividad de esta vejiga, no logra que la vejiga se vacíe bien, hay una mayor excitación del músculo detrusor y caemos en el problema de una hiperreactividad nocturna del músculo detrusor. El problema de las apneas o obstructivas durante el sueño. ¿Qué es lo que ocurre con este proceso? Que los niños que tienen problemas de apneas en el sueño tienen una presión negativa en la caja torácica y esta presión negativa lleva a un aumento del péptido natriurético atrial y es lo que estimula la poliuria nocturna. Y el problema de obesidad que les mencionaba anteriormente, que si bien la obesidad no se ha relacionado directamente con la enuresis, pero sí con los dos procesos anteriores, que es las apneas obstructivas del sueño y con la hiperreactividad de la vejiga. Entonces, si no logramos controlar, son factores que a veces no consideramos o no investigamos en la historia clínica y debemos de controlar. Si no controlamos muchas veces estos factores, difícilmente el tratamiento nos va a dar un buen resultado. ¿Cuál es la evidencia de que todos estos mecanismos se relacionan entre sí? Bueno, pues lo tenemos a nivel del sistema nervioso central. Resulta que tenemos el centro pontino de la micción que se encuentra en el tallo y cerca de él tenemos el lucus coeruleus, que es el área que nos permite entrar en estado de alerta. Entre ellos hay conexiones nerviosas directas y también más adelante tenemos conexión directa con el hipotálamo, que es donde se produce la hormona antidiurética. Entonces, qué es lo que quiero demostrarles con esto? Que realmente la enuresis no tiene una causa única, eh, no podemos decir que se debe simplemente a una secreción asincrónica de la hormona antidiurética o solo al estreñimiento, por ejemplo, sino que hay una confluencia de muchos factores, generalmente confluyen todos entre sí y hay que tratar de manejarlos todos para poder tener una respuesta exitosa. Así entonces la enuresis se va a relacionar a una alta producción de orina en la noche que puede estar relacionada con una secreción asincrónica de la hormona antidiurética, a un estado de no alerta, el niño no logra despertarse, no logra entrar en estado de alerta, a pesar de que tiene una vejiga llena y le está dando un estímulo de que tiene ganas de orinar.
Tiene una vejiga hiperreactiva nocturna que se está contrayendo con volúmenes urinarios más bajos sin haberse llenado y tiene un estado de alta excitación nocturna, o sea, factores que alteran la conciliación de sueño o las horas de sueño y no le permiten descanso adecuado. Todos estos factores confluyen entre sí y es lo que nos lleva a la producción de un niño anurético. Para hacer el diagnóstico, como ustedes han visto, como hablamos al principio, la más frecuente de todas es la monosintomática, no se asocia a ninguna otra patología, pero siempre es importante descartar patologías orgánicas que son menos del 5% de los casos. Entonces, en historia clínica tenemos que ir ahondando en esas posibles causas orgánicas, buscar datos de patología orgánica, describir bien las características de la enuresis, preguntarle a la mamá, bueno, ¿usted qué ha observado? Si se orina en la primera etapa de la noche o en la etapa tardía. Hay papás que son muy claros y le dicen a uno, vea, apenas se acuesta, se orina. O le dicen a uno, si lo levanto varias veces en la noche, no se orina. Todos esos datos son importantes porque nos van a ayudar a escoger una terapia adecuada. La presencia de factores psicosociales, familiares, ambientales que tienen un peso importante en el manejo de la enuresis. Y por sobre todo, generalmente, como ya lo dijimos al principio, son niños que vamos a tratar por encima de los 6 años, por encima de 7 años la mayoría de ellos. Entonces, siempre es importante involucrar al niño, preguntarle cómo se siente él. Hay algunos cuestionarios que ya están bien estructurados. Aquí le pongo dos ejemplos. Uno que es un checklist del desarrollo del niño, otro que es más utilizado por el pediatra para poder identificar si hay algún problema en su desarrollo y su estado cognitivo y su estado emocional. En cuanto a las patologías que nos pueden causar enuresis, estas son un 5%. Las vamos a dividir en tres grandes grupos. Las primeras que son las que obedecen a causas renales, por decirlo de esa forma. Las segundas a patologías de origen hormonal. Y las terceras a patologías del sistema nervioso central. Las causas renales, la más frecuente, tenemos las infecciones urinarias, malformaciones del tracto urinario, también lo que es la insuficiencia renal o la hipercalciuria, son las que más frecuentemente se han descrito relacionadas a enuresis. En cuanto a las causas hormonales o endocrinas, la diabetes insípida, que puede ser central o nefrogénica, aquí ya hay un déficit o una no respuesta de la hormona antidiurética. La diabetes mellitus también se relaciona bastante. Y en el sistema nervioso central, cualquier afectación del sistema nervioso central, eh, problemas neurológicos a nivel lumbosacro están muy directamente relacionados. Recordemos que la inervación de la vía urinaria está a nivel de S2 y S4, entonces todas las patologías a ese nivel nos pueden causar problemas de enuresis y la epilepsia va muy relacionada con la enuresis. Así entonces, para ir haciendo un análisis y descartando patologías orgánicas, podemos hacer exámenes muy sencillos en la consulta. No necesitamos cosas muy elaboradas. Una buena historia clínica y un buen examen físico acompañado de estos exámenes nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico certero y a dar un tratamiento adecuado. El general de orina podemos buscar si hay glucosuria, que nos podría traducir una diabetes mellitus. La densidad urinaria nos estaría hablando en la primera orina de la mañana de la capacidad de ese niño de concentrar esta orina. Nos podría hablar en forma indirecta de lo que es la secreción de la hormona antidiurética. Si hay presencia de bacterias o nitritos, podríamos hablar de infecciones urinarias y cristales de oxalato, que son principalmente cristales de oxalato de calcio, nos podría estar hablando de un problema de hipercalciuria. Vea que ahí abordamos prácticamente todo lo que son las causas renales y algunas endocrinas. En una orina de 24 horas es importantísimo porque eso nos ayuda a medir en la medida que sea posible, porque a veces es difícil que puedan recolectar la orina de la noche. Yo lo que les digo a estos papás es, bueno, esa noche va a tocar quedarse despiertos para estar pendientes. Ver la cantidad de orina que se produce durante el día y durante la noche. Se puede fraccionar en 12 horas de día y 12 horas de noche para ver si hay datos de poliuria. Nos permite hacer un diagnóstico más certero de que si hay hipercalciuria, medir el calcio en orina de 24 horas y, como les decía, poder definir si este niño tiene una poliuria nocturna, que se define como aquella orina que es mayor al 130% de su capacidad vesical para la edad del niño. Otros estudios que son de mucha utilidad es ver la función renal. Recordemos que una de las causas era una insuficiencia renal que a veces no se diagnostica en las etapas tempranas o ultrasonido de las vías urinarias que nos ayuda a descartar alguna malformación de las vías urinarias.
En cuanto al tratamiento, incluye terapias conductuales y farmacológicas. Vea que hemos venido hablando de una serie de factores ambientales y psicosociales que son importantes. Por eso es que es una terapia dual para ir manejando tanto las conductas, el medio ambiente del niño, como las terapias farmacológicas que nos puedan ayudar. Vamos a ir hablando de cada una de ellas. Antes de iniciar el tratamiento hay que tener en cuenta algunas consideraciones importantes. Primero, que si la familia no quisiera o el menor no quisiera participar, podemos tener una conducta expectante y nada pasa. Podríamos simplemente observar. Obviamente, una vez que hayamos descartado una patología orgánica y estamos seguros que es una enuresis de tipo monosintomática, podríamos tener una conducta expectante, simplemente ver de un 10 a un 15%, recordemos que resuelven en forma espontánea cada año después de los 7 años. De un día a otro dejaron de orinarse y se resolvió el problema. Esa es una posibilidad. Cuando la familia opta por esa alternativa, después de ver las posibilidades que existen y realmente no les genera mayor problema, inclusive yo a veces les ofrezco la posibilidad de volver al pañal. Eso no les va a causar ningún retraso, que a veces es un mito, ¿verdad? Que el niño se le recoloque un pañal, va a devolverlo en su desarrollo. Eso no es cierto. Pero el uso del pañal les ayuda a quitarse el estrés que genera la cama mojada, que eso es lo que genera en última instancia la mayor preocupación, que tienen que estarse levantando a cambiar la cama o que ya los colchones van como por el tercer o cuarto colchón, que el mismo niño se angustia porque su pijama y sus cobijas o sus almohadas se mojan y huelen a orines. Entonces, el introducir el uso del pañal genera una tranquilidad en la familia y les ayuda a ir resolviendo el problema más fácilmente. El niño tiene que desearlo. Eso es importante antes de iniciar cualquier tratamiento. Si se hace impuesto porque es un deseo de la familia o de los padres, hay más de un 30% de falla en las terapias. Como les decía, las terapias están indicadas en niños mayores de 6 años. No se debe de culpar al niño nunca. Es una conducta muy frecuente. Escuchamos muchísimo en la consulta, lamentablemente, que los papás a veces vienen inclusive enojados porque dicen, ya no sabemos qué hacer. eh, Utilizan palabras un poco peyorativas, ¿verdad? Como es un cochino, no deja de orinarse, le hemos hablado, le hemos insistido y no deja de hacerlo. Es importante aclararle a los papás. Yo siempre les digo, primero, el primer tratamiento es 1 kilo de paciencia. Segundo, es entender que el niño no se entera de esto, no es culpa de él no es capaz de controlarlo. Él lo entiende, pero no es capaz de controlarlo, hay que ayudarle. Con solo eso se quita más del 50% de la angustia que genera la enuresis. No es una terapia sencilla, eso hay que dejárselo muy claro, hay que tener muchísima paciencia y se deben definir los objetivos de la familia, qué queremos hacer, a dónde queremos llegar. Porque muchas veces los papás nos dicen, bueno, realmente para mí no es ningún problema, es que cuando se va a quedar a dormir donde un amiguito, él no quiere orinarse o no quiere que vean que utiliza pañales. Entonces son cosas que podemos ir manejando en la consulta e ir resolviéndolas poco a poco. En cuanto a las recomendaciones del manejo, para iniciar se recomienda, como siempre en pediatría, hacer una excelente historia clínica de todos los parámetros que hemos venido describiendo y un examen físico para descartar alguna malformación visible. Es importante que hagamos un diario, que pongamos a la familia a hacer un diario de 2 o 3 días, idealmente, de lo que es la ingesta de líquidos, porque a veces también no se tiene noción cuántos líquidos ingiere el niño, y el vaciamiento vesical, cuántas veces va al baño, si es posible que se mida la orina también, que se mida la cantidad de líquidos que ingiere el niño, el tipo de alimentos es importante, y también un diario de la evacuación intestinal. Va muy relacionado el proceso de estreñimiento con la enuresis y a veces no se tiene eso presente. Se recomienda no iniciar ningún tratamiento farmacológico, por decirlo de esa forma, durante las primeras 4 semanas para poder abordar primero los hábitos, empezar a regular y normalizar los hábitos de líquidos, que el niño o que la familia aprenda a que el niño ingiera la cantidad de líquidos que necesita, a regular sus hábitos de vaciamiento intestinal y vaciamiento vesical. Es importantísimo corregir esto antes de empezar con otras terapias. Hay que corregir los hábitos de retención.
Es muy frecuente que el niño sea retenedor porque para ellos el mundo es más interesante, quiere hacer sus necesidades, entonces ustedes los ven jugando juegos de video o haciendo cualquier otra actividad y ya cuando no aguantan es cuando salen corriendo, tienen la urgencia de ir a orinar o ya se orinaron. Estos patrones hay que corregirlos, el estreñimiento hay que corregirlo. Una vez que estamos seguros que ya se ha logrado corregir o la familia ha entendido parte de este manejo, podemos sentarnos a escoger una terapia que sea la mejor adecuada tanto para el niño como para la familia. Y siempre es importante tomar el parecer del niño porque él tiene que formar parte de esto. La ingesta de líquidos es importantísimo. Recordarle a los papás que la idea es que empiece a tomar líquidos en las primeras horas del día, durante todo el día y que vaya disminuyendo en las horas de la tarde y de la noche, que el niño logre comprender bien la relación que hay entre esta ingesta de líquidos y el control de la enuresis, que se llegue a un buen vaciamiento vesical, tiene que seguir un diario de su vaciamiento vesical y corregir la conducta retenedora, como les decía, y un diario de vaciamiento intestinal y controlar o tratar el estreñimiento en forma concomitante. En cuanto ya al tratamiento propiamente dicho que se ha descrito, la primera línea de tratamiento son las alarmas. Eh, es, este, es importante recordar que no es fácil porque es un dispositivo que se coloca, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, en el área de la cama del menor o en la pijama, en el área eh, de su ropa interior, y cuando el dispositivo se moja, vibra y suena. La idea es que el niño entre en alerta, es un mecanismo de reacondicionamiento neurológico lo que se busca con las alarmas. Por eso tiene que haber mucha motivación familiar para el uso. No podemos empezar a usarla hoy y decir, mañana tengo que levantarme temprano, hoy me acosté muy tarde, mejor no la ponemos porque si suena me va a despertar. Así no funciona. Una vez que se inician las alarmas, tiene que ser una terapia continua, no se puede suspender. No es una terapia de fines de semana ni feriados, es una terapia de todos los días. Al inicio el niño no se va a despertar porque, como les decía, tienen un antecedente de tener sueños muy profundos. Entonces, el adulto debe dormir con el niño para que le ayude a despertarse. Se dice que después de 3 meses de un uso continuo, el niño alcanza una respuesta de entre un 70 y un 80%. Y también se ha visto que con las alarmas aumenta la capacidad vesical. ¿Cuándo la vamos a suspender? Se puede suspender. Algunos reportes dicen que cuando tenga por lo menos 14 días de no estarse orinando. Hay otros autores que dicen que hasta un máximo de 16 semanas que dure seco. Podríamos pensar en que ya se pueda suspender. Hay una tasa de recaídas que puede ser de un 10 a un 12% en los primeros 6 meses. Algunos autores lo reportan hasta en un 50%. Entre más temprano se suspenda la alarma, más alta la recaída. Y si después de 6 semanas no hay respuesta alguna, ahora vamos a hablar más adelante que es una respuesta completa y parcial, se debería de suspender. Estos son algunos ejemplos que hay en el mercado. Hay algunos que inclusive traen juegos y traen los diarios que les mencionaba, el diario de vaciamiento vesical y juegos de premiación para tratar de estimular al niño en el proceso. La segunda línea de tratamiento es la hormona antidiurética. Es importante entender que cuando un tratamiento no funciona, no se suspende. Lo ideal es ir agregando la segunda y la tercera línea para que sea una unión de factores que nos ayuden, porque como vimos, la enuresis se debe a una gran cantidad de procedimientos o una gran cantidad de mecanismos que interactúan entre sí. La desmopresina o la hormona antidiurético, la ideal es la que tiene su presentación oral. Si no hay una respuesta en los primeros 14 días, se puede aumentar la dosis. Se recomienda que se dé de 30 a 60 minutos antes de ir a dormir. Tiene un efecto que puede durar de 8 a 10 horas. La podemos dar en forma continua por 30 días y después podemos ir bajando la dosis paulatinamente cada 15 días y el tratamiento se puede dar de 3 a 6 meses. La intranasal no es tan recomendada porque se ha visto que puede inducir a sobredosis y mayor efectos secundarios. Si no hay beneficios con el uso de la hormona antidiurética bien utilizada de 1 a 2 semanas, es mejor suspenderla. Si la respuesta es positiva, se recomienda continuar por un mínimo de 3 meses y se puede llegar hasta los 6.
Una vez que ya completaron los 6 meses, uno podría decir, si el paciente sigue teniendo cuadros de enuresis, que se utilice en forma intermitente, cada 48 horas, o bien solo cuando es necesario, que muchas veces dicen, es que tiene un campamento, entonces mejor le vamos a dar la hormona para que no tenga accidentes. Usualmente los pacientes tienen una respuesta el 100% en un 30% de los casos y parcial un 40%, pero si le sumamos la alarma, aumenta el porcentaje de respuesta. Tener muchísimo cuidado con la hormona antidiurética porque tiene efectos secundarios. Puede inducir hiponatremia. Hay que prevenir la hiponatremia. Por eso es que se recomienda que no haya una ingesta de líquidos de 1 o 2 horas antes de que se da la dosis y puede volver a tomar líquidos hasta la mañana siguiente. Estamos hablando que después de las 8 o 10 horas. Puede producir hipertensión arterial, puede llevar a crisis convulsivas y está totalmente contraindicada si el paciente tiene datos de polidipsia o poliuria. En eso hay que tener muchísimo cuidado. La tercera línea de tratamiento es el anticolinérgico. Tenemos dos tipos, el original o la oxabutinina y la tolterodine. Perdón. El tolterodine tiene menor cantidad de efectos secundarios, es el más utilizado idealmente, pero no siempre se encuentra en el mercado. Hay una mejor respuesta a este tratamiento cuando el niño tiene síntomas claros de hiperreactividad del detrusor. Y esto a veces lo identificamos porque también tiene síntomas diurnos. A veces la mamá nos dice, bueno, él se orina todas las noches, pero hay días que yo veo que se le sale los orines en la escuela porque no va a orinar, porque aguanta mucho. O ya cuando me di cuenta se orinó, la ropa estaba mojada. Previo al uso de los anticolinérgicos, siempre hay que corregir el estreñimiento y los problemas de retención urinaria y hay que estar alertas en cualquier síntoma de infecciones urinarias que se pueden relacionar con el uso del anticolinérgico. Aquí están las dosis de los dos medicamentos, la oxabutinina, que se puede dar cada 12 a 24 horas y puede durar de 3 a 6 meses en tratamiento, y el tolterodine, que puede darse también a 2 miligramos 1 hora antes de dormir. Si hay una respuesta positiva, puede durarse de 1 a 2 meses, y si no hay respuesta, en este caso lo podemos aumentar. Es más tolerable este medicamento que la oxabutinina. La cuarta línea de tratamiento, que es probablemente la que todos hemos escuchado con más frecuencia, es la imipramina. En muchas áreas ha caído en desuso, ya ni siquiera la consideran como un tratamiento útil para la enuresis, principalmente por los efectos de cardiotoxicidad que tiene de muy alto riesgo, entonces se ha caído en desuso. La respuesta no es tan buena, algunos reportan como una respuesta máxima, un 40%, pero con una gran tasa de recaída cuando el medicamento se suspende. Y se dice que solo un 25% logran mantenerse secos después de quitar el medicamento. Realmente la Asociación Americana de Pediatría prácticamente no recomienda el uso de imipramina, la deja como última línea de tratamiento en los casos ya muy severos. Comparando las terapias, podemos ver que en este estudio publicado en el 2016, que buscando una respuesta completa, si al paciente se le daba, se le utilizaba nada más las alarmas, tenía un 33% de respuesta total, o sea, el 100% dejaban de orinarse. Si se utilizaba la desmopresina, un 30%, pero cuando utilizábamos las dos terapias, un 44% llegó a tener una respuesta completa, con una diferencia significativa. Entonces, es lo que se recomienda. Se empieza con las alarmas, que es la primera línea de tratamiento. Si no hay una respuesta, podemos agregar la hormona antidiurética. Otras terapias que se han descrito, nuevas, que se pueden encontrar por ahí en algunos artículos, me encontré esta que es la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea en disfunción refractaria del tracto urinario inferior. Es una terapia que se utiliza más en adultos, principalmente en mujeres incontinentes porque han tenido partos muy traumáticos y tienen problemas de su piso pélvico. Entonces consiste en colocar, es muy incómoda porque se colocan electrodos vaginales y anales y se dan pulsos eléctricos de alta frecuencia para el estímulo de las vías urinarias
bajas, principalmente de la zona perianal. Se puede también estimular por la parte baja de la espalda o los nervios pélvicos, pero es más utilizada en adultos. Realmente en niños no hay ningún estudio que compare el uso de esta terapia y se utiliza principalmente, como les decía, para mujeres incontinentes, pero adultas. Si queremos orientar la terapia según la clínica, como vayamos encontrando, eso lo podemos hacer también para a veces decidir cuál sería la mejor alternativa de tratamiento para ese paciente. Así entonces tenemos que si hay ausencia de la elevación nocturna de la hormona antidiurética o una secreción asincrónica de la hormona antidiurética, ¿cómo lo vemos? Porque el niño se orina en mayor cantidad en la primera el primer tercio de la noche. Y a veces los papás son muy claros en eso, en decirnos, es que él se acuesta, se duerme y se orina. Es impresionante la cantidad de orina que produce apenas se duerme. O si se despierta para orinar, no moja la cama. Si yo lo levanto, no moja la cama. Entonces, eso nos ayuda a sospechar que probablemente sea un problema de la secreción asincrónica. Aquí, la hormona antidiurética puede jugar un papel importante en la resolución de su enuresis. Cuando hay inestabilidad vesical, ¿cómo lo vemos? Porque el niño se orina múltiples veces en la noche porque se despierta muchas veces después ya de que está orinado, porque está todo mojado. Son micciones de pequeño tamaño y durante el día puede tener un patrón retenedor, un patrón de urgencia y puede acompañarse de estreñimiento. Estos pacientes que tienen inestabilidad vesical o lo que describimos como una hiperreactividad del músculo detrusor, podría beneficiarse del uso de anticolinérgicos y también de un entrenamiento de vaciamiento vesical. Y en tercer lugar tenemos los pacientes que tienen la incapacidad para despertar, aquellos chicos que tienen un sueño muy profundo, que les dificulta despertarse y el tamaño de la micción es independiente realmente de su capacidad vesical. Es una micción abundante, en algunos casos no es tan abundante. Estos chicos podrían beneficiarse inicialmente del uso de las alarmas. Ahora, en cuanto a respuesta al tratamiento, nosotros deseamos que haya una respuesta del 100%, lo que se considera como respuesta deseada, en donde el 100% dejó de orinarse, o el número de episodios, por decirlo de otra forma, el número de episodios se redujo de un 90 a un 100%. Es importante entender esto, porque a veces los papás le dicen a uno, bueno, él se orinaba de una semana los 7 días completos, pero una vez que empezamos el tratamiento, ahora se orina 2 días por semana, o hay semanas en que ya del todo no se orina, o de 7 días bajó a 3. Eso es una respuesta significativa. Entonces ahí es donde tenemos que establecer el porcentaje de respuesta. Parcial es cuando el número de episodios se redujo entre un 50 y un 90%. Y no respuesta del todo es cuando el menor se sigue orinando, cuando no hay ni siquiera una disminución en un 50% de los episodios que tiene el niño en las noches. En cuanto a su evolución, vamos a hablar de recaídas cuando el niño tiene una o más noches húmedas al mes después de haber suspendido todas las terapias. El éxito mantenido lo definimos como aquel niño que se ha mantenido seco por 6 meses continuos sin utilizar estas terapias alternativas y el completo, por supuesto, cuando ya tiene un periodo de 2 años continuos sin orinarse. Ya para terminar, así como empezamos con un caso clínico, les voy a presentar un último caso clínico para que pensemos cómo podríamos manejarlo. Este es un chico de 8 años y 5 meses que es conocido sano. El niño fue referido a la consulta de nefrología por presentar fugas de orina involuntaria durante el día principalmente. Pero también cuando se indaga un poco más en la historia clínica, el papá, que fue el que lo llevó en esa ocasión, nos dice que en las noches también se orina. Cerca de 4 veces de los 7 días de la semana se orina en la cama. Cuando hacemos toda la investigación de lo que corresponde a la parte de enuresis, encontramos que el niño no logra despertarse, que tiene un sueño muy profundo, no tiene un patrón roncador, o sea, podríamos decir que no tiene una apnea obstructiva del sueño, no obstrucción de la vía aérea. Tiene una conducta retenedora, esa es clara, el papá la describe muy bien, que suele aguantar las ganas de orinar y que va a orinar cuando ya no puede más, sale corriendo. El menor nunca se ha dejado de orinar desde su nacimiento.
por un periodo de al menos de 6 meses. No ha controlado esfínteres en la noche. Eso nos ayuda a definirlo como una enuresis primaria y monosintomática, porque cuando se hizo toda la evaluación no se encontró que se asociara a ninguna otra patología. En la historia también hay una fuerte relación con problemas emocionales. Eres una familia que han estado cambiando con frecuencia de su vivienda y país por los trabajos de los papás y ya recientemente pues la relación se deterioró y están en un proceso de divorcio. Desde el divorcio, y así lo manifestaba el papá que él había observado, había un deterioro en su enuresis, que cada vez estaba peor. Interrogando un poquito al papá, él me decía que él se orinaba hasta los 7 años, que ya después de eso él no recordó que se orinara más y no había ningún otro antecedente familiar. Por un médico externo se le había indicado imipramina y también se le indicó hormona antidiurética, pero la familia le decidieron no dársela, les dio temor y prefirieron consultar a un especialista y fue cuando nos lo refirieron a nefrología. Entonces, viendo los antecedentes de este chico, que se le hicieron, es un paciente que sin ningún antecedente importante, sin ninguna patología asociada, los estudios generales que se le hicieron fueron normales, ultrasonido normal, general de orina normal, sin ninguna otra patología. Entonces, ¿qué hacer aquí? ¿Qué haríamos nosotros? Les pregunto yo, ¿reforzamos y corregimos hábitos miccionales? ¿Continuamos con la hormona antidiurética? ¿Continuamos con la imipramina que se le había indicado? ¿Iniciamos anticolinérgicos? ¿Iniciamos alarmas? Revisando la historia clínica, podemos ver que es un niño que tiene una enuresis primaria monosintomática y que tiene un contexto psicosocial familiar importantísimo con un cierto antecedente familiar del papá. No era tan grave, pero sí se orinaba. Y este cambio de hábitos, este cambio de casa frecuentemente llegó a trastornar mucho sus hábitos. Por eso se tuvo que reforzar y corregir los hábitos miccionales. Entonces, lo que hicimos con este niño fue empezar con las alarmas. Eh, una vez que iniciamos las alarmas, reforzamos los hábitos de emisión, se corrigió la conducta retenedora y lo valoramos a los 3 meses. Obviamente se les pidió que se hiciera el diario de líquidos, el diario de evacuación intestinal, el diario de evacuación vesical, para poder orientar a la familia. A los 3 meses del uso de las alarmas, la mamá nos comenta que hay una franca mejoría, que el niño solo se orina ahora cada 15 días y no siempre, muy ocasionalmente. Entonces se les recomendó continuar con los hábitos de micción y continuar con las alarmas por 3 meses más, hasta lograr que tenga por lo menos unas 4 semanas continuas de que el niño permanece seco y ver si logramos suspender las alarmas para ver la evolución. Este es el final de la charla. Eh, Espero que lo hayan disfrutado, que haya sido de su agrado y les haya aclarado las dudas de manejo en esta patología. Aquí les dejo algunas lecturas recomendadas, las que fueron utilizadas para el desarrollo de la charla. Pueden ser útiles para que las revisen si es de su interés. Muchas gracias.